problemática del maíz en Guatemala y su solución. El maíz es el grano básico de mayor consumo en Guatemala. Su principal forma de consumo es en la tortilla. El maíz ocupa la mayor superficie del área con potencial de uso agrícola a nivel nacional. Durante el año 2017-2018 se sembraron 1.074.058 hectáreas con cultivo de maíz y las estimaciones de su producción fueron de 2.605.551 toneladas métricas. La distribución nacional se encuentra distribuida de la siguiente manera: un 18% en Petén, 10% en Alta Verapaz, 8% Quiché, 7% Jutiapa, 6% Huehuetenango, 5% Retauleu, Chimaltenango con un 4% Escuintla, 4% Quetzaltenango y los demás departamentos un 24%. En Guatemala, el maíz es un cultivo minifundio. Esto quiere decir de que es poco rentable porque no hay fruto suficiente para pagar el trabajo que exige su explotación. En cuanto a las limitantes, en Guatemala su producción es concebida mayormente como de importancia social más que económica, ya que el grano es producido por los agricultores con limitado acceso a innovación tecnológica y este se produce en áreas marginales de baja productividad, lo cual incide negativamente en el potencial de rendimiento del cultivo. En cuanto a su rendimiento es bajo, ya que en Guatemala no se cubre la demanda nacional y se ve la necesidad de importar maíz para cubrir las demandas internas. El maíz blanco principalmente ingresa en un 92% de Estados Unidos, el 7% de México, 1% de Sur. Otra limitante es la humedad limitada. La sequía sobre la planta de maíz afecta la habilidad de producir granos y se presenta en las 3 fases críticas de crecimiento vegetativo: el inicio del ciclo de cultivo, fase de floración, fase de llenado de grano. Otras limitantes son las enfermedades del mismo. Uno sería el complejo de mancha de asfalto, que causa pérdidas de hasta el 80%, principalmente en regiones del norte y oriente de Guatemala. Complejo de achaparramiento, causa pérdidas en el cultivo de maíz de hasta el 70%. Mancha foliar ocasionada por curbularias SPP, ocasiona pérdidas en el rendimiento del cultivo de hasta el 60%. Ok, ahora si se analiza más a profundidad la falla del sector maicero en salir de la informalidad e integrarse a la economía formal, se tiene la falta de organización entre los productores comerciales de maíz. También el conflicto armado que terminó en el año 1996 destruyó la cohesión social en el área rural y la capacidad de acción colectiva en cooperativas o asociaciones. Como consecuencia de la fragmentación del sector maicero, y la falla de créditos formales de comercialización. El comercio del maíz nacional funciona con capital informal a través de monopolios y oligopolios de los intermediarios y esto hace que se incrementen excesivamente los costos de la comercialización y esto hace que determine el precio alto del maíz nacional. La importación masiva tendría consecuencias negativas. Les quitaría el sustento a familias involucradas en la producción comercial del maíz. La introducción masiva de maíz extranjero podría amenazar el patrimonio biológico, disminuiría la superficie cultivada y se perdería las variedades locales. En cuanto a la solución de la problemática en Guatemala, para comenzar el plan de solución, se deberá promover y demostrar hacia los grandes empresarios guatemaltecos las ventajas de invertir en manufacturar los procesos de cosecha y cultivo de maíz, ya que esto hará que el producto sea más viable cosecharlo aquí en el país, a su vez que reduciría el precio del maíz. En cuanto al trato con el Estado, se explicará a los inversores que el Estado asegura el derecho a propiedad privada, tanto los empleados como los mismos inversores, la libertad de competencia para que puedan tomar sus propias decisiones de producción y consumo, la subsidiariedad para incentivar la producción o proveer los bienes o servicios esenciales para la comunidad con el fin de evitar monopolios naturales como el agua o la electricidad. También el Estado será no planificador, es decir, el Estado no determinará la asignación de recursos por empresa, sino que estos sean establecidos por la misma oferta y demanda del mercado para mantener la línea subsidiaria. Por último, la responsabilidad individual para que las personas y empresas puedan seguir un beneficio económico sin afectar el bien común, como afectar el medio ambiente sin hacerse cargo de las consecuencias que esto conlleva. Gracias.